Ok, entonces, ahora buenos días de nuevo porque no estaba grabando. Am, la clase pasada empezamos a ver el KPM de consumo, ¿se acuerdan? Entonces en realidad el modelo no era muy distinto del modelo de consumo que ya habíamos visto en capítulos anteriores, ¿no? Teníamos esta gente que podía intercambiar acciones como para suavizar el consumo, ¿sí? Entonces, no era muy distinto porque antes, bueno, en lugar de tener acciones tenía activos. Um, pero bueno, digamos, activos se podían endeudar, eso voy, podía usar deuda como um, para suavizar el consumo. Uh, acá es otro tipo de activo, son acciones y el modelo en estructura tenía cosas muy parecidas. Entonces, una cosa quizá era que la tasa de interés implícita del modelo era aleatoria esta vez, ¿no? Entonces, en muchos modelos que habíamos visto antes, solíamos considerar una tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces, era una tasa de interés exógena. Esta vez, bueno, el precio de las acciones podía fluctuar dependiendo de cómo le va la empresa a la cual le compra las acciones, ¿no? Y de un poco la realización de los shocks agregados. Y por lo tanto, la tasa de interés implícita que uno puede calcular a partir de la evolución de los dividendos y del precio de las acciones era aleatoria. ¿Okay? Pero aparte de esto, el modelo compartía mucho con modelos anteriores. ¿Okay? Entonces lo que hicimos con el modelo fue intentar entender, bueno, lo que empezamos a hacer, intentar entender cómo se determinan esos precios, ¿no? Esos precios de las acciones. ¿Okay? Y les había comentado que el enfoque que habíamos adoptado antes era considerar cómo da, si quieren, la tasa de interés y ver cómo se ajusta la evolución del consumo a esta tasa. ¿Mm? En la clase pasada usamos el enfoque al revés, en el sentido de que consideramos el consumo, su trayectoria como exógena en cierta medida, ¿Mm? Y dedujimos, creo, en castellano, dedujimos cómo se ajustaban los precios a esta trayectoria de consumo. ¿Ok? Y entonces, bueno, habíamos trabajado con la ecuación de Euler, como lo habíamos hecho antes, pero con esta sutileza, este cambio en la sutileza. Este cambio sutil. Um, y entonces, a partir de la ecuación de Euler, uno puede expresar el precio en función de el precio futuro de las acciones y de los dividendos futuros, esperados, por supuesto. Y al final uno obtenía que el precio de la acción podía ser la suma descontada de los dividendos, ¿no? En lo que ya había llamado la solución estacionaria. ¿Sí? Y bueno, naturalmente, si uno pensara en disposición a pagar a la gente, ¿sí? ¿Cuánto está dispuesto a pagar la gente para obtener una acción? Está dispuesto a pagar como mucho todo lo que va a recibir a futuro en valor presente en términos de dividendos. Y eso fue un poco el resultado con el cual habíamos acabado la clase pasada. Ha sido un resumen rápido, pero no sé si tienen preguntas. Ok. De hecho, acá es lo que hicimos la clase pasada. Sí, una cosa que no dije. Dibujo, déjame. Ya, voy a poner esto acá. Voy a borrar el verde. Ya esto no lo necesitamos. Ok, entonces obtuvimos esta solución a la clase pasada, ¿no? Es decir, que a la izquierda tenemos el precio de la acción acá, ¿no? Y entonces dijimos, perdón, no había visto que Sebastián tenía una pregunta. Sí, no, acabo de levantar la mano igual. Espérate, Sebastián.
Le quería preguntar cuál es la intuición económica del M, que no me quedó muy clara, que era la utilidad marginal del consumo mañana a partir de la utilidad marginal del consumo por beta. Sí. Mira, acá lo voy a escribir. Entonces, la definición era beta a la I por la última margen del consumo en CT más I partido por la última margen del consumo en T. ¿Okay? Este M es un factor de descuento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un factor de descuento? Como una especie de tasa de interés. El objetivo de M es comparar pagos en un periodo con pagos en T. ¿Okay? En particular, comparamos pagos en T más I con pagos en T. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a, en este caso, vamos a calcular el ratio de las utilidades marginales. ¿Okay? Como para entender cuánto valoramos un pago en un periodo dado. Pero es todo relativo al periodo presente. ¿Okay? Entonces, la idea detrás, de hecho, está genial la pregunta porque es lo que se me olvidó repasar. La idea detrás es que, bueno, al momento de poner un precio a las acciones, al final, la gente que valora las acciones en el modelo es la gente, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en consideración su psicología, sus preferencias al momento de poner una acción. Entonces, todo bien con que decir que depende de los dividendos, pero depende también un poco de lo que quiere la gente. ¿Y qué quiere la gente en este modelo? Bueno, lo de siempre, quiere suavizar consumo. ¿Ok? Entonces, como quiere suavizar consumo, tenemos que tomar en cuenta esas sutilezas. Y un pago en un periodo dado, en este caso el periodo T más I, le va a servir si es que le ayuda a suavizar consumo. ¿Ok? Entonces, cuando toca un periodo en que consume poco, si que tiene hambre, entre comillas, la gente va a valorar mucho un pago extra en ese periodo. Porque justamente está con unas ganas de elevar su nivel de consumo. Es como un periodo en el que su consumo es más bajo de lo que suele ser, si quieres. Y entonces le vamos a asignar un pago elevado, un peso elevado a recibir un pago en ese periodo. ¿Okay? Y esta idea nos la da el M. Estamos comparando arriba la utilidad marginal del periodo T más I con la utilidad marginal del periodo T. ¿Okay? Y si quieres, en el mejor de los mundos, a él le gustaría igualar esas dos cosas. Pero puede ser que por razones de la vida no las pueda igualar. Y en tal caso, va a tener una demanda alta por recibir pagos en el periodo en que consume poco. Y esto básicamente te lo da el M. ¿Okay? Entonces no es exactamente la última marginal del consumo. Por supuesto hay que tomar en cuenta la impaciencia de la gente y cuánto lejos estamos en el tiempo, pero esto sería. Este M tenía un nombre, no lo dije, se llama factor descuento estocástico. Entonces, stochastic discount factor. Entonces, hablé mucho, Sebastián, pero no sé si con todas esas frases te aclaré, más bien, un poco Sí, yo, claro. Excelente. Sí, gracias. Ok, entonces, lo que nos está diciendo este modelo es que, ¿se acuerdan cuando consideramos la empresa? Consideramos un factor de descuento que les dije que era la tasa de interés, pero que podría ser un poco más general. Lo que está reconociendo el modelo es que el factor de descuento que deberíamos considerar para la empresa debería ser este M. Entonces, en realidad, deberíamos considerar un poco el estado en que se encuentra el accionista, ¿okay? Al momento de valorar dividendos de la empresa. ¿Okay? Entonces, esta ecuación recuerda bastante la de la Q, donde teníamos la suma descontada de los productos marginales. Bueno, si quieren,
el omega acá es como el dividendo marginal, que acá es igual al promedio, es lo mismo, que recibe la gente, y lo tiene que descontar cada uno de ellos por este M. ¿Okay? Ahora hay una cosa interesante, es que cuando consideremos mt t más 1 para simplificar, este va a ser igual a beta u' de c sub t más 1 sobre u' de c sub t. Cuando la gente suaviza perfectamente el consumo y que esto se cancela con esto, fíjense que el factor descuento va a ser nada más que beta. ¿Okay? Y acuérdense la ecuación de Euler, ¿no? Con una tasa libre de riesgo, que tenemos beta por 1 más r por u' de c sub t más 1. Cuando se cancela u' de c con u' de ct más 1, cuando suavizamos perfectamente el consumo, obtenemos que el beta va a ser 1 partido por 1 más la tasa de interés. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si consideremos una situación más simple en que la gente suaviza perfectamente el consumo y no hay riesgo, al final, este M que tenemos acá es exactamente lo que teníamos cuando consideramos la tasa de interés libre de riesgo. Entonces podemos volver a encontrar la misma situación, pero acá es un M un poco más general que toma en cuenta el hecho de que potencialmente el accionista no puede suavizar el consumo de manera perfecta. Y entonces tenemos que tomar en cuenta esto al momento de ponerle un precio a los activos. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, si no hay más preguntas, un segundo. Qué desastre. Tenía abierto mi... Como dice, acá dicen mi torpedo, le dicen. Tenía abierto mi torpedo. Ah, ahí lo volví a abrir. Lo encontré. Un segundo. Ya, eso es lo que acabo de decir. Ya, acá. Ok. ¿Qué vamos a hacer hoy, dado todo este bla bla? Vamos a intentar hablar de algo que le importa a la gente en finanzas, que es la premia por riesgo. Entonces, en inglés se llama Equity Premium. ¿Ok? ¿Qué es la premia por riesgo? Okay, entonces, justamente les dije la diferencia entre este modelo y el que habíamos visto antes es que la tasa de interés implícita en el modelo es estocástica. Estocástica porque tenemos que los dividendos acá a futuro son aleatorios, depende un poco de los shocks. Por lo tanto, la evolución de los precios acá a la izquierda también va a ser aleatoria. ¿Ok? Y habíamos visto que la tasa de interés, si llamo R mayúscula, creo que era P' más omega' sobre P, ¿ok? Que eso es como el 1 más R chico, si quieren. Esta tasa de interés, dado que P y omega son aleatorios, va a ser aleatorio. ¿Ok? Ok, entonces, el rendimiento del activo, del cual estuvimos hablando en la clase pasada, no es conocido ex ante y tiene cierto riesgo asociado. Es normal porque las acciones se pueden apreciar, se pueden depreciar y esto le introduce riesgo. ¿Okay? El modelo anterior, cuando teníamos una tasa libre de riesgo, es decir, que pase lo que pase, siempre la gente cobra R chico. ¿Okay? Y entonces, la premia por riesgo sería la diferencia entre lo que nos entrega la tasa libre de riesgo y
y la tasa riesgosa. ¿Okay? Y entonces el modelo puede generar esta premia por riesgo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué podemos tener una premia por riesgo? ¿Qué característica de las preferencias de los agentes hace que podrían ser distintas esas dos tasas? La tasa riesgosa de la tasa libre de riesgo. ¿Tienen una función de utilidad cóncava? Exactamente, por lo tanto, ¿qué era lo importante? Entonces son aversos al riesgo. Son aversos al riesgo. Entonces, como a la gente no le gusta el riesgo, a priori, si es que el retorno esperado es el mismo, por supuesto, si el retorno esperado es el mismo, como no le gusta el riesgo, ¿qué va a preferir hacer? Bueno, le gustaría la tasa libre de riesgo. ¿Ah? Entonces, justamente, como no le gusta el riesgo, y que a todos los agentes en esta economía no le va a gustar el riesgo, para que estén dispuestos a tener activos riesgosos, el retorno riesgosos va a tener que elevar por encima del retorno libre de riesgo. ¿Okay? Y esta diferencia es la diferencia de la cual vamos a hablar ahora. ¿Okay? Entonces, y en particular, vamos a hablar de una contribución que originalmente se debe a dos economistas. Uno es Mehra, un señor indio, y otro señor es Prescott, americano. Creo que era un artículo del 87. Espera, lo tengo por ahí. O está en el programa. ¿Sabes qué? Abramos el programa. Un segundito. 85. Fallé. Un artículo del 85. Donde argumentan que en realidad este modelo que hemos visto, pero muchas extensiones, incluso de este modelo, falla al momento de generar la premia por riesgo que se generan los datos. ¿Okay? Entonces, y se conoce este resultado como Equity Premium Puzzle. Equity Premium Puzzle. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es el Equity Premium Puzzle? Es el hecho de que el modelo no puede generar una premia por riesgo tan alta como en los datos. Así que cuando uno simula el modelo, calcula la premia por riesgo, va a obtener una prima por riesgo chiquitita en comparación con, por ejemplo, el 6% que uno podría observar en los datos. ¿Ok? Entonces, esto es como el tema de agresividad. Ok, entonces dicho esto, vamos a partir calculando un poco en el modelo esta prima por riesgo. ¿Ok? Entonces voy a hacer unos calculitos y después les voy a mostrar unos datos como para documentar un poco la idea detrás de este puzzle de la prima por riesgo. Ok. Voy a volver a la primera versión de la ecuación de Euler que teníamos, esta, bueno, ecuación de valoración de activos, ¿no? Teníamos, bueno, primero voy a escribirlo así, como para, tenemos beta, la esperanza en t, ¿cómo era? No voy a poner t's, voy a poner primas esta vez, perdón, ¿no? U' de c, entonces, igual a beta, la esperanza de, era U' de c', y era P' más omega'. ¿Okay? Esta es la primera versión de la ecuación de Euler que obtuvimos. ¿Okay? Y entonces, habíamos dicho que la podemos reescribir de esta manera, donde paso esto al otro lado. Y podemos escribir acá un M' por P' más omega'. ¿Okay? Eso es una primera cosa que habíamos hecho. Donde M' dijimos que era beta U' de C' sobre U' de C. ¿Okay? Okay, esto es para introducir el M. Incluso puedo pasar la P al otro lado para obtener una tasa de interés. ¿Okay? Y voy a obtener la esperanza de
M', R', donde R' va a ser nada más que P' más omega' sobre P. ¿Ok? Entonces acá tenemos una ecuación que me permitiría obtener la tasa riesgosa. Entonces acá voy a obtener risky interest rate. ¿Ok? Esta ecuación de Euler potencialmente, si es que el M es exógeno, como hemos dicho, me permite obtener el valor de la tasa riesgosa. ¿Ok? Entonces no la tenemos despejada, pero implícitamente podremos obtener la tasa riesgosa a partir de esta ecuación. Ok, si quiero hablar de la premia por riesgo, tengo que comparar la tasa riesgosa con la tasa libre de riesgo. Entonces podríamos agregar un segundo activo, que es el activo libre de riesgo, y obtendríamos la misma ecuación de Euler que teníamos antes, beta. Entonces miren, ¿cómo lo puedo llamar? Lo voy a llamar RF, ¿ok? Que significa fijo, ¿ok? El F de fijo, fixed. Por la esperanza de U' de Ct más 1. ¿Ok? Entonces esto sería la ecuación de Euler. Fíjense lo interesante acá, es que el RF está fuera de la esperanza. ¿Y por qué está fuera de la esperanza? Porque es conocido ex ante. Entonces lo puedo poner adentro, no habría problema. Pero como es libre de riesgo, entonces es fijo ex ante, entonces lo puedo dejar afuera. Es una característica de este activo. El otro activo de arriba no podía hacer esto. Tenía que quedarse adentro porque fluctuaba y dependía del estado. No lo puedo sacar de la esperanza. Pero este retorno sí lo puedo sacar de la esperanza. Y entonces puedo, usando la notación que teníamos más arriba, puedo escribir 1 igual a... sería la esperanza de M' por RF. ¿Ok? Pues como ven, si comparamos estas dos ecuaciones, se ven muy parecidas, con la diferencia que la de arriba, el retorno está dentro de la esperanza, y la de abajo, el retorno está fuera de la esperanza. Y esto es porque la de arriba, el retorno depende del estado que le toca, mientras que la de abajo no. Okay. Entonces, lo bueno de esto es que, fíjense que al tiro podemos obtener la tasa libre de riesgo. Sería nada más que la inversa de la esperanza del factor descuento estocástico. ¿Okay? Esto sería la tasa de interés libre de riesgo. ¿Okay? O 1 más la tasa de interés libre de riesgo. Ok, esto es un primer cálculo. Segundo cálculo, lo de arriba, vamos a usar la fórmula de la covarianza como para despejar términos. Acuérdense, la covarianza, ¿cómo era su fórmula? O quizá alguien me lo quiere decir. ¿Cómo puedo calcular? Entonces, nuestra fórmula, quiero usar lo que todos usan, que no es la fórmula, pero es la ecuación que incluye esperanzas. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de covarianza? Era, creo que la esperanza de M por R menos la esperanza de M por la esperanza de R. Fantástico, No Leonor. sé si era así, Fantástico. Es eso, sí. Entonces, la esperanza de M por R menos la esperanza de M por la esperanza de R. Efectivamente, la varianza, que es un caso particular de la covarianza, cuando M y R son la misma cosa, sería la esperanza de
m al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de m, ¿no? Entonces, genial, Leonor. Ok, entonces podemos usar esto. Fíjense, arriba que teníamos justamente, estoy acá, ¿eh? Tenemos justamente la esperanza de m por r. ¿Ya? Entonces, podemos escribir que esta esperanza de le puse una coma, de m por r, va a ser nada más que, no, es un más. Lo paso al otro lado, sí, está bien. La esperanza de m por la esperanza de r más la covarianza entre m y r. ¿Ok? Entonces, si quiero calcular, vuelvo para atrás, la premia por riesgo, podemos decir que todo esto acá va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, vuelvo arriba, ¿no? Tenía que 1 era la esperanza del producto, ¿no? Y estoy diciendo que la esperanza del producto es todo esto. Entonces, todo esto que tengo acá va a ser igual a 1. Entonces, voy a obtener que 1 es igual a esto. Y puedo, dado otra fórmula que tengo, que es para la tasa libre de riesgo, justo acá, ¿no? Voy a poder expresar la tasa libre de riesgo como funciona la tasa riesgosa, o más bien lo contrario, la tasa riesgosa como funciona la tasa libre de riesgo. Entonces, por ejemplo, esta de acá, bueno, eran primas a todo esto, ¿eh? Prima, 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 prima. No es muy importante porque estamos considerando solo un periodo, pero está bueno recordarlo. Esta esperanza de m' va a ser nada más que la inversa de la tasa de riesgo. Entonces, puedo escribir 1 igual a la esperanza de R' sobre RF, ¿eh? Donde reemplace la esperanza de M' por la inversa de RF, más la covarianza entre M' y R'. Podemos hacer algunos ajustes, ¿cómo se dice? Reagendar términos. Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar por RF. Entonces, multiplico, voy a obtener esto, más RF, la covarianza. Y entonces puedo obtener R' menos RF y me va a dar RF por la covarianza de M'. Ok, quizá fue un poco rápido, pero si quieren vuelvo para atrás. A partir de la ecuación de la covarianza, puedes componer acá la ecuación, bueno, digamos, perdón, ¿no? Estaba acá, entonces tenía esta esperanza del producto de M por R. Con la fórmula de covarianza, puedes componer el producto de M por R por el producto de las esperanzas más la covarianza. ¿Okay? El tema es que la esperanza de M', habíamos dicho antes que era la inversa de la tasa libre de riesgo. Entonces pudimos reemplazar esto por la inversa de la tasa libre de riesgo y obtuvimos esta ecuación de acá. Y ahí reagendé términos de manera a obtener una expresión para la tasa libre de riesgo. Perdón, una expresión para la premia por riesgo. Perdón. Entonces, lo que hice fue primero multiplicar por RF, ¿ya? Y después pasé este al otro lado, si quieren, de manera a obtener esta fórmula que va a depender de lo que tenemos a la derecha, es decir, de la covarianza y de la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Y esta es la fórmula con la cual me voy a quedar, que vamos a intentar
interpretar. ¿Ok? Dos comentarios sobre esta fórmula. ¿Ok? Primer comentario, a la derecha, entonces acá, no aparece ninguna varianza. ¿Ok? Es decir que tenemos la covarianza, eso sí, ¿ya? Pero dado esta covarianza, podemos tener una varianza alta o baja del retorno de RF, y este no va a influenciar la prima por riesgo. ¿Ok? Eso es un primer comentario. ¿Ya? Se dice en la literatura que el riesgo idiosincrático, que es lo que suele decir la gente, no importa para la prima por riesgo. ¿Ya? Entonces, primer resultado, risk premium does not depend on siempre me olvido dónde está la Y. Idiosyncratic. Debe estar acá. Entonces, ya. Does not. Does not. ¿Ok? Y esto se puede ver por el hecho de que no hay ninguna varianza de R' que aparece en la fórmula. O alguna desviación estándar. Solo aparece la covarianza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si no hubiese covarianza, si la covarianza fuese cero, cero correlación entre M y R, y aún así tenemos un R súper volátil, esto implicaría una prima por riesgo cero, lo cual un poco contraintuitivo dado lo que les he dicho antes. ¿Okay? Lo que sí aparece es lo que se llama riesgo sistemático. Entonces, systematic, acá hay una Y, yo no me acuerdo. Systematic le ponen, es así, systematic. Sí. O hay un Y al principio. ¿Alguien sabe? Creo que al principio. Sí, ¿no? Gracias. ¿Así? Sí, se ve bien. Se ve bien. Systematic risk matters. ¿Ok? ¿Qué queremos decir por el riesgo sistemático? El hecho de que el factor es cuento estocástico, pero acá piénsenlo como el consumo. El consumo de la gente pueda tener cierta correlación con el retorno del activo. ¿Okay? Por ejemplo, podría ser que en recesión, cuando cae el consumo, puede que caiga el retorno del activo. Entonces, esto sería un riesgo sistemático en el sentido de que, mala suerte, siempre y cuando necesito elevar mi consumo, el pago de mi activo cae. ¿Ok? Ese es un riesgo. ¿Okay? Y es sistemático en el sentido de que, sistemáticamente, cuando caemos en recesión y que mi consumo cae, también cae el retorno de la gente. ¿Ok? Por otro lado, la volatilidad del activo no parece importar para, digamos, comparar el retorno de ese activo con el activo libre de riesgo. ¿Okay? Ahora, sé que ustedes tuvieron clases de finanzas en pregrado. ¿Por qué no importa el riesgo idiosincrático? ¿Cuál es la historia que contamos? Los que vieron KPM en finanzas. Me imagino que con el honorable profesor Tesada, ¿puede ser? O el honorable profesor Larraín, también puede ser. ¿No se acuerdan? Porque esto es, digamos, lo que acabo de contar sobrevive si usamos otro factor descuento. ¿Ok? Entonces, acá usamos factor descuento que depende del consumo, pero en el KPM, cuando vieron otro factor descuento, lo tendrán que haber visto, me imagino. Puede ser porque si yo, es que lo acuerdo como por KPM, porque el Sí, sí, KPM, dale, como que si yo dale, va a compro, ser lo mismo. como que si yo compro una acción sola,
tiene riesgo como de la acción, pero yo podría comprar como un mix de todas las acciones y así diversifico como el riesgo idiosincrático de esa acción. Exactamente, Y al es lo que final, se le cuenta en finanzas. ¿Ok? Entonces, uno puede imaginar que detrás de esto hay como todo un portafolio que uno podría usar y podría minimizar efectivamente este riesgo idiosincrático. ¿Ah? Pero lo que no puede minimizar es, o quizá podría un poco, pero si todas las acciones, digamos, caen en una recesión, ahí no puede hacer nada. ¿Ok? Y entonces, esto el riesgo sistemático va a importar al momento de ponerle un precio al activo. Entonces, por ejemplo, decíamos, supongamos que esto va a ser el tiempo. Esto es la trayectoria de consumo. ¿Ok? Y supongamos que esto es la trayectoria del retorno de activo. ¿Ok? Ejemplo número 1. Y lo voy a acompañar con un ejemplo número 2, donde vamos a poner la misma trayectoria de consumo. Vamos a intentarlo. Consumo. Pero ahí voy a cambiar el color porque va a ser otro activo. Que tenemos azul. Dale. Ok. Ya. Ok. ¿Cuál es el punto? Arriba, la covarianza o la correlación, si quieren, entre R y C va a ser positiva. ¿Ok? Cuando le va bien a la gente, consume mucho, el retorno es alto. Cuando le va mal a la gente, consume poco, el retorno es bajo. Y el gráfico de abajo, la covarianza entre R y C va a ser negativa. ¿Ok? Resulta que cuando le va bien a la gente, el retorno es bajo, y cuando le va mal a la gente, se beneficia de un retorno alto. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué preferiría la gente? Sabiendo que quiere suavizar consumo. ¿Qué le gustaría La tener? positiva. ¿Tú dices que le gustaría el de arriba? Sí, el de arriba. Pero quiere suavizar consumo. ¿Qué quiere decir que quiere suavizar consumo? Déjame cambiar yo el creo que color. sería el de abajo, porque cuando consume poco quiere tener harto ingreso para poder consumir un poco más, algo así. Exactamente. Y entonces, Sí, exactamente. Entonces, acá, en este momento de acá, está con hambre. Como está con hambre, no quiere tener un retorno bajo, no quiere tener este retorno de acá. Le gustaría tener justamente el retorno de acá para poder elevar su consumo e igualarlo a, digamos, el promedio. ¿Ok? Entonces, a priori, no le gusta tener mucha plata cuando consume mucho porque, no, digamos, siempre le gusta tener plata, pero si tú pudiese elegir entre una primera situación que es la de arriba, mucha plata cuando consume mucho, poca plata cuando consume poco, y la situación de abajo, poca plata cuando consume mucho y mucha plata cuando consume poco, prefiere la de abajo porque justamente la de abajo le permitiría, aunque consumiría menos cuando consume mucho, poder consumir más cuando consume poco. Y esto ayudaría a suavizar el consumo. ¿Ok? Entonces, a priori, si uno se basa únicamente en el riesgo sistemático, le gusta más la situación de abajo que la situación de arriba. Incluso la situación de abajo es lo que llamamos en otras ocasiones un seguro. Es un seguro porque cuando le va mal, le pagan algo, y cuando le va bien, bueno, tiene que pagar un poco. Pero está dispuesto a pagar algo, porque justamente quiere que cuando le vaya mal, le den plata. ¿Ok? De manera a poder suavizar el consumo. ¿Ok?
Entonces, a priori, le gustaría más la situación de abajo que la de arriba, ¿no? Y justamente por eso, para que esté dispuesto a comprar activos del de arriba, en equilibrio, tiene que ser que el retorno promedio va a ser más alto. Entonces, acá, supongamos que esto es el retorno promedio. Vamos a tener un high average return. Y lo de abajo va a ser low average return. ¿Ok? Entonces, como le gusta más a priori lo de abajo, al final ¿cómo se dice? Se satisface por tener un retorno bajo, ¿no? Porque justamente le da la plata cuando la necesita. Y esto le gusta tener la plata cuando la necesite. Y dado esto, se satisface con tener un retorno chiquito. Lo de arriba es todo lo contrario, le dan plata cuando no la necesita. Entonces, para que esté dispuesto a tener de esos activos, tiene que ser que en promedio le rinda más ese activo. ¿Okay? Entonces, el no arbitraje, o el arbitraje entre la compra y venta de ambos activos, va a hacer que el retorno del activo de arriba debería elevarse por encima del retorno del de abajo. ¿Okay? Entonces, si vuelvo a esta fórmula, lo que tengo acá a la derecha es justamente esta idea. ¿Ok? Entonces, no es el consumo que tenemos acá, es el M. Y fíjense que el M, ¿cómo se definía? Entonces, lo teníamos más arriba. Sí, el M era decreciente en C'. Entonces, el M' es decreciente en C'. Entonces, cuando sube el consumo mañana, cae el M de mañana. ¿Ok? Por eso, esta covarianza aparece con un menos acá a la izquierda. ¿Ok? Pero bueno, si les confunde demasiado el M y el menos, piénsenlo como en esos gráficos en términos del consumo. Es exactamente esta idea. ¿Ok? Al final, arriba estamos comparando, como es un poco más rico ese elemento. Comparamos en realidad la trayectoria del consumo de mañana con la de hoy, etcétera, etcétera. Lo que está en esta fórmula es la misma idea que teníamos en este gráfico de abajo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me van entendiendo? Ok. Profesor, yo me perdí un poquito como con lo del M. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo sería en cada caso el M? La covarianza entre M y R. Ok. Mira, entonces, esos gráficos los hice a puesta simple para contarlo con palabras, ¿eh? Y puse el trayectoria del consumo. ¿Ok? Ujú, sí. Sí, pero expresé todo en términos de, entre comillas, la covarianza entre el consumo y R. El M', fíjate que su definición es beta U' de C' partido por U' de C. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que cuando C' sube, ¿qué pasa con la última margen del consumo? La última margen del consumo cae, ¿no? Porque tenemos una función cóncava. Sí. Ujú. Por lo tanto, el M' va a caer. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, es por eso Ujú. que, volviendo a la fórmula de arriba, cuando expresas la fórmula en función de la covarianza entre M y R, va a aparecer acá a la izquierda un símbolo menos, ¿eh? Porque el factor descuento y el consumo van en la dirección contraria, porque la última margen del consumo es Ya, decreciente en perfecto. M. ¿Ok? Ya, Pero, sí, me quedó claro. pero es Gracias. Sí. exactamente la misma idea que había en esos gráficos que dibujan términos del consumo para que la intuición fuese un poco más fácil de entender. Pero es lo mismo, simplemente que está escrito en términos de M y no de C. Así es simple. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuánto corto? Importa el riesgo sistemático
y no importa el riesgo idiosincrático. ¿Ok? Y es lo que el modelo, es la cosa sobre la cual el elemento en que el modelo se basa para generar una premia por riesgo. ¿Ok? Entonces veo que ya son las 9:20 casi. Entonces propongo que hagamos una pausa, ¿sí? Y a la vuelta de la pausa, en 5 minutos, les voy a mostrar un poco cómo se comporta esta premia por riesgo en los datos. ¿Eh? Y nada más. Y con esto daremos por cerrada esta clase. Entonces nos vemos en 5 minutos.